verso número 7 del capítulo 5, recordando, sí, las enseñanzas anteriores que Santiago, sí, guiado por el Espíritu Santo, daba como directrices a la congregación. Dice ahora el verso número 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Amén. Por tanto, dice aquí, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, entendemos, mi amado hermano, sí, dentro de la iglesia en Jerusalén, recuerde, Santiago fue ministro por ¿cuántos tiempo? Perdón, ¿cuántos años? 30 años estuvo Santiago al frente de la iglesia en Jerusalén. Esos 30 años, mi querido hermano, no fueron, sí, diríamos, un camino de rosas. Aflicciones, pruebas, tribulaciones habían de manera abundante y se acentuaban año a año, ya que no solamente, sí, los propios internos, hablando de aquellos que vivían en Jerusalén, en la región judía, sí, eran piedra de tropiezo para sus propios hermanos, o diríamos, coterráneos, sí, dentro de la nación, sino que también la nación romana sí, infringía también presión, haciendo, mi amado hermano, el uso de la fuerza y la persecución para aquellos que no tuvieran a César como el único emperador, rey y Dios también. Mi amado hermano, en los mismos tiempos de Santiago también se movió el apóstol Pedro. De hecho, Pedro nunca llegó a liderar una iglesia, sino estuvo pendiente juntamente con Santiago la administración de la iglesia en Jerusalén. Y él, si me acompaña por favor a la escritura, mencionaba también dentro de sus escritos, mi querido hermano, sí, la gran dificultad y prueba por la cual la iglesia estaba pasando. Si me acompaña, por favor, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 4. Sí, venga, por favor, conmigo al versículo número 12. Dice el Señor, primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba dice aquí, que os ha sobrevenido. Hasta ahí simplemente me quedo, ¿sí? Versículo número 12, ¿sí? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Así vivía la iglesia en Jerusalén. Una iglesia pujante, pero también perseguida. Ahora, cuando retomamos Santiago capítulo 5, ¿sí? Versículo 7, nos dice el Espíritu Santo, por tanto, es decir, en consecuencia de tantas situaciones que pudieran hacerte perder algo que ahí Santiago está solicitando a los creyentes. ¿Qué le está solicitando? Paciencia. Amén. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Paciencia para qué? Para poder, mi amado hermano, tener presente nuestra redención de esta tierra. Salvos, gracias a Dios, ya lo somos desde el momento en que Cristo vino a morar en nuestro corazón. Pero nuestro cuerpo, por así decirlo, este templo, mi amado hermano, también está sujeto a promesa de redención. La venida de Cristo, creo yo, es la mayor esperanza que tiene la iglesia en la actualidad, a la cual se aferra con los dientes, sí, anhelándola, pero también esperándola sin desanimarse. La paciencia es la virtud por la cual usted no deja que el desánimo, o diríamos lo opuesto a la paciencia, que es la impaciencia, no deja que tome control de su vida para hacerle perder la fe en esta esperanza. Y querido hermano, dice la Escritura en el verso número 7, por tanto, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tienes pruebas, tranquilo, cuando el Señor venga, hasta ahí van a llegar. Tienes dificultades en casa, no te preocupes, van a terminar. ¿Hasta qué momento? Obviamente, si viene el Señor antes de la muerte de nosotros, sí, hasta cuando venga Cristo Jesús. Mi querido hermano, el apóstol Pedro, quiero tomarlo como una pequeña referencia tan solo, anunció también, al igual que Santiago, el advenimiento del Salvador. Nos dice la Escritura, acompáñeme por favor, ¿sí? En el capítulo número 3 de la segunda carta del apóstol San Pedro,
¿Lo tiene? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Dice el verso número 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas, es decir, tanto en la primera como en la segunda, despierto con exhortación, eso es llamado de atención, vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes, dice aquí, han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado, dice aquí, dice, por vuestros apóstoles o vuestros enviados. Sí, y eso refiriéndose a qué, mi amado hermano, al advenimiento de quién, de Cristo. Mi amado, todo apóstol en todas las escrituras hablará o dejará reservado una porción escritural haciendo referencia a la venida de Cristo. Pablo lo hizo, Santiago lo hizo, el apóstol Pedro lo hizo, Lucas, mi amado hermano, también en Hechos de los Apóstoles, el apóstol Juan inclusive despide, mi amado hermano, el Apocalipsis, sí, haciendo acotación que espera la venida del Salvador. Si usted quiere corroborar lo dicho, venga por favor al último capítulo, sí, y a la última porción bíblica de Apocalipsis, versículo número 20. Mira lo que dice el apóstol Juan. Dice el Señor, el que da testimonio de estas cosas, dice, Apocalipsis 22, verso 20, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice o cómo ve este asunto? Sí, Juan. Amén, dice ahí. Sí, ven, Señor Jesús. Amén, sí lo está leyendo. Sí, Apocalipsis 22, verso 20. Amén. Sí, dice ahí, ven, Señor Jesús. La iglesia esperaba a Jesús. Los apóstoles lo anunciaban y, amado hermano, lo usaban como una herramienta, diríamos, sí, para la iglesia, una herramienta de sostén, para que ellos no perdiesen o no menguasen en la esperanza que les había sido anunciada por los apóstoles y por Jesús mismo. La Biblia, recuerde que los evangelios nos dice que Él no nos habría de dejar huérfanos, que volvería otra vez, dice, por nosotros. Ahora, ¿cuál es el fundamento de recordar, sí, la venida de Cristo a la iglesia de Jerusalén? Bueno, cuando vamos a la Escritura, primeramente, sí, retomemos por favor Santiago capítulo número 5. Sí, dice el verso número 7, por tanto, amados hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, y dice seguidamente, mirad, y viene una alegoría para ilustrar la enseñanza, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ahora, algo inicial, antes de adentrarnos en este asunto, es que en la iglesia no solamente se aferra a una promesa por parte de nuestro Salvador, en función en este caso del rapto, del cuerpo de Cristo, mi amado, sino que también nos anticipa qué debemos de estar haciendo durante, diríamos, el tiempo que dure el cumplimiento de esa promesa. Mi querido hermano, la iglesia no solamente recibe a Cristo y se queda en las bancas mirando hacia el cielo, diciendo, bueno, Señor, ¿a qué hora vienes y a qué hora vienes? Y todos los días hago lo mismo. No, no. La iglesia tiene una responsabilidad que cumplir hasta que eso acontezca. Sí, mi querido hermano, la iglesia, de hecho, cuando fue Jesús, en este caso, no solamente resucitado, sino que fue traspuesto hacia el cielo, todos se quedaron con la boca abierta mirando al cielo, diciendo, bueno, el Señor se va y aquí nos vamos a quedar para ver a qué hora viene. Cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, acompáñenme rápidamente, por favor. Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 1, versículo número 9 al 11, mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tienes?
Y habiendo dicho estas cosas, hablando de Jesús, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10, léalo por favor. Perfecto, es decir que cuando esto sucedió, ¿qué hicieron todos los discípulos que estaban junto a Jesús? Sí, se quedaron con sus miradas fijamente puestos en él cuando él estaba siendo alzado y todos estaban ahí. Sí, esa era la postura. Ahora, esta situación a veces se suele replicar aún en tiempos presentes. Hay quienes inclusive en una temporada, me recuerdo allá por los años, si no me falla la memoria, en los años 80 más o menos, hubo un gran énfasis con el asunto del rapto de la iglesia o la venida del Señor. Y muchos, mi amado hermano, tuvieron, de pronto un mal, proceder con respecto a este asunto. ¿Por qué? Porque hay quienes dejaban, por ejemplo, de estudiar, esperando la venida del Salvador. Decían, ¿para qué estudiar? Si ya Cristo va a venir. Y truncaban, en este caso, sus metas académicas y se quedaron de pronto ahí, estancados. Hay otros que inclusive comenzaron a vender las posesiones, pero no para repartirlas, sino simplemente para gastarlas en sí mismos, diciendo, ¿para qué voy a dejar propiedades si ya Cristo va a venir? Y hubo un mal enfoque, mi amado hermano, en esa década de los años 80. Y yo entiendo, mi amado hermano, que si había un tema de predicación en aquel entonces, era que Cristo venía. Usted recordará a un gran promulgador de esa, enseñanza, que lo era Gille Ávila. Ahora, no estoy diciendo, mi amado hermano, que esta situación ha menguado o este mensaje ha pasado. No. El mensaje es tan real y tan fresco, tan latente como lo fue en el año, 30, o el año 31, el año 33, luego de la muerte de Jesús. Es tan fresco y tan latente desde el año 33 después de Cristo hasta el día de hoy. Es verdad, Cristo viene. Amén. Y la iglesia lo espera. Pero, ¿qué hacer mientras dure este proceso? ¿Qué hacer mientras se ejecuta esa promesa? ¿Me quedaré con la boca abierta mirando al cielo o me cruzaré de brazos? Ahora, dice la Escritura en el versículo número 11, luego de la aparición de dos varones con vestiduras blancas que atribuimos que son mensajeros de Dios, dice, ellos les dijeron, a ese gran grupo les dijeron, varones galileos, ¿qué dice ahí? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Es decir, no es que el mirar al cielo sea malo, pero quedarse en una postura de inercia, durante, el cumplimiento de la promesa, eso sí es, hasta cierto punto, algo negativo para nosotros. No podemos quedarnos boquiabiertos, o a la larga, sumidos en una casa, refugiados en un hogar, esperando que Cristo venga y yo simplemente cruzado de brazos. No. Ellos fueron exhortados, mi amado hermano, a que hagan la obra que el Señor en este caso, les ha encomendado. Dice aún más el texto, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, dice aquí, como le habéis visto ir al cielo. Mire, todos los libros del Nuevo Testamento, mi querido hermano, anuncian y proclaman la venida ¿de quién? De Cristo. Ahora, ¿qué hacer mientras eso sucede? Cuando vamos al verso 7, la alegoría en cuanto a lo que es la cosecha, la siembra de un agricultor, nos hace saber lo siguiente. Dice el verso número 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto ¿de qué? Ahora yo pregunto, si alguien se dedica a la agricultura, ojo, se dedica a la agricultura, al trabajo de la tierra, pregunto, el hecho de que él tenga parcelas o terrenos, hectáreas de terreno, esto se produce solito, o él tiene que trabajarla sosegadamente
¿verdad? Día a día en el tiempo indicado para que cuando vengan el tiempo de lluvias, entonces todo su trabajo se vea reflejado, ¿sí? Y pueda la semilla, en este caso, germinar. Mi querido hermano, dice la Biblia, y si me acompaña en breve al libro de Oseas, en el capítulo número 6, en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está Oseas? Después del libro de Daniel. Ahí lo encuentra, más rápido, ¿verdad? Libro de Daniel. Libro de Oseas. En el capítulo número 6. Esta referencia que tomó Santiago, también Oseas, ¿sí? Guiado por el Espíritu de Dios, también la hizo referencia para con el pueblo. ¿Ya lo tiene? Oseas capítulo número 6. Voy a leer desde el verso número 15. Bueno, del 15 que dentro del párrafo podría ser, ¿no? El último versículo del capítulo 5. Está dentro del mismo párrafo. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Verso número 1. Léalo, por favor. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Eso hablando de la obra de Cristo. Y viviremos delante de Él. Verso 3, y esto léalo con detenimiento. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Ahora, esto es importantísimo. Ahora, si usted se dará cuenta, en el verso anterior, ¿de qué estaba hablando Oseas? De la muerte y la resurrección de ¿quién? Que no es otra cosa más que la obra de salvación que la hemos recibido cada uno de nosotros. Ahora, pero luego de eso, ¿qué? Luego de ser salvos, ¿a dónde apunta mi vida? ¿O en qué debo de ahora concentrarme? El verso 3 es concluyente. Dice, y conoceremos, es decir, que debo de comenzar, ¿qué cosa? Luego de ser salvo. Conocer. Aprender. Conocer es aprender. Luego de que soy salvo, debo de dedicar como primera parte mi vida cristiana en conocer. ¿Conocer qué cosa? Mi amado hermano, en este proceso entramos todos. Luego de la salvación, debo de prestar mi vida para poder ahora saber, para poder enriquecer mi vida con el conocimiento de esta verdad. Pero ese conocimiento no puede quedarse vacío. Dice adicionalmente el verso número 3, y proseguiremos, eso es avanzar o caminar. Proseguiremos ¿en qué? En conocer a Jehová, es decir, a mi conocimiento debo de darle una perseverancia. Y dice aquí, como el alba o como la mañana, ¿sí? Está dispuesta su salida. Ahora, yo pregunto, cada día amanece, ¿verdad? Pero para que amanezca, ¿qué debe de acontecer primero? Anochecer. De la misma manera, para que yo pueda primeramente proseguir, ¿qué debo de anteceder? Conocer al Señor. Y antes de conocerlo, yo debo primero de ser salvo. Sí, es un proceso paulatino. Mi amado hermano, dice la Biblia adicionalmente, y vendrá a nosotros, hablando de esa obra de Dios, como la lluvia tardía, o el rocío tardío y temprana a la tierra. Es decir, mi querido hermano, si nos vamos nuevamente, acompáñeme por favor a Santiago, capítulo número 5, verso número 7, haciendo referencia a este mismo suceso. Nos dice aquí, sí, que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, pero ¿cómo lo espera? Aguardando con paciencia. Si alguien ha sembrado, si un agricultor ha sembrado, obviamente luego de haber trabajado la tierra, luego de haber sudado por ella, luego de haberse esforzado y madrugado para poderla preparar, yo le aseguro que él, si luego de que él termina su faena, sacará de su casa, mi amado, su cabeza, verá a la izquierda, verá al norte, al sur, al este, al occidente y tratará de alguna manera de avisorar algún nubarrón diciendo, por ahí viene la lluvia. O pareciera ser que ya va a llover, pero aguarda.
Usted a veces ha salido con pretensiones de su casa de que va a llover y lleva a la mano, ¿qué cosa? Su paraguas. Pero también a veces se ha dado un chasco. Usted lleva el paraguas y justamente ese día que parecía que iba a caer un gran chaparrón, no sucedió absolutamente nada, sino que al contrario, se despejó y hasta el sol comenzó a salir. Y usted dice, uy, no llovió. Pero usted lo hizo esperando que lloviera. Mi amado, yo no sé cómo usted camina su vida cristiana diariamente. Si lo hace anhelando también que en ese día venga el Señor. Pero mi pregunta más preocupante es, ¿cómo lo está esperando? ¿Cómo lo está anhelando? ¿Lo está anhelando de brazos cruzados? ¿Lo está anhelando concentrado en su propio estilo de vida? ¿O lo está anhelando, o lo está esperando conforme a las demandas de Dios? Mi querido hermano, eso es concluyente. Alguien que realmente anhela, ¿cuántos anhelan a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? Si usted ama a alguien y se le va, ¿qué anhelaría? Que regrese, pues. ¿Verdad? ¿Cuántos aquí ya somos padres? ¿Usted recuerda el primer día de clases de su hijo, la primera vez que él fue y lo llevó usted de la mano y lo dejó a veces hasta llorando a moco tendido y usted, ay, mijito, no se preocupe, ¿verdad? Ese primer día, ¿cómo usted anheló al término? Usted era la primera mamita o papito que estaba ahí en la puerta del jardín, ¿verdad? Con la cabeza como de tortuga sacándola, viendo dónde está entre tanto. Pero ¿por qué lo anhela? ¿Por qué lo esperaba? Porque lo ama. Aquellos que han sido padres, sobre todo los papitos que son los que esperan diríamos, a las puertas del hospital o de los corredores, y la mujer ingresa porque va a ser, en este caso, intervenida, sea parto normal, sea cesárea, sea lo que fuere. Madre, hermano, ¿cómo queda el papá en la parte exterior? Con angustia. Sí, no solamente porque adentro está su ser querido, su esposa, sino porque también está el advenimiento de un nuevo ser que sin conocerlo ya lo ama. Mire, sin conocerlo. Nunca le ha visto la cara, pero ya lo anhela. Se enamoró antes de tenerlo o de palparlo. Mi amado, de la misma forma debería ser nuestra relación con Cristo. No lo veo, pero lo anhelo. No lo he palpado, pero deseo tocarlo. Nunca me he sentado a conversar con Él cara a cara, pero sin embargo tengo una ansiedad de querer hablar con Él, porque lo amo. ¿Quién me prepara con estos sentimientos? Mi amado hermano, el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando me dispongo a conocerlo y a proseguirlo, es decir, a hacer lo que su palabra me ha dado a conocer. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, yo no sé cómo sea tu relación con el Señor, pero es algo muy, diríamos, pero muy efectivo, que todo aquel que está, diríamos, en la línea que Dios ha marcado para su casa, para su iglesia, está también dispuesto y anhelando el retorno del Mesías. Mi querido hermano, dice la Biblia en el versículo número 8, de manera adicional, tened también vosotros, ¿qué cosa? Paciencia. Ahora, hay quienes han perdido la paciencia. Y no solamente que la han perdido, sino que al perder la paciencia, también pierden la esperanza. Son dos cositas que van de la mano. Aquella persona que ha perdido la paciencia, es decir, que ya no anhela, también el desgano y la falta de interés también va de la mano con todo esto. Digo esto, mi querido hermano, por lo que dice la Escritura en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo número 3. Acompáñeme, por favor, no va a perder Santiago. En la segunda epístola, más adelante de Santiago, en el capítulo número 3, verso número 8 y 9, y entenderá el verso 8 entendiendo el verso 9. Y esto es importante considerar. ¿Ya lo tiene? Segunda de Pedro 3, verso 8 y 9. Dice el Señor, mas, oh amados,
no ignoréis o no tengas de pronto, sí, una duda con respecto a esto, que con el Señor o para el Señor, un día, dice ahí, ¿qué cosa? Es como 1000 años, y 1000 años se pueden volver en las manos de Dios como un día. ¿Sí? Verso número 9. ¿Por qué lo dice Pedro? Por algo lo menciona, por esto. Porque el Señor, dice el verso 9, no retarda su promesa. ¿Qué ha prometido el Señor para nosotros? Venir otra vez. Amén. Es la promesa, diríamos, más excelsa luego de la salvación. Él ha prometido también volver a ¿qué? A vernos. Vuelvo y repito, cuando alguien se va de su casa, usted lo anhela, ¿sí? Para que él pueda volver, regresar, porque lo ama. El Señor nos ama y Él, no nosotros, Él ha prometido venir a vernos. Amén. Él. Claro que es más difícil cuando eso no depende de nosotros. Si dependiera de nosotros irlo a ver a Él, yo le aseguro que usted hace rato, si hubiera sido por medio de algún vehículo terrenal, hubiera cogido carro y hubiera ido a buscar a Jesús. Y si alguien quería ir más rápido, hasta avión, ¿verdad? Contrataba y se iba a ver a Jesús. El asunto es que esto no depende de nosotros, depende de quién. Del Señor. Pero como depende de Dios, ¿sí? Él ha establecido su propio modo de poder medir el tiempo. ¿Sí? En el tiempo de Dios, en el reloj de Dios, mi amado hermano, sí, las manecillas no se mueven como las manecillas del reloj que usted tiene puesto en la pulsera. ¿Sí? Mi amado hermano, su tiempo no es el tiempo de Dios. En su muñeco usted puede decir, bueno, falta 1 hora para tal o cual cosa. Pero en el tiempo del Señor, Él puede decir, todavía faltan como 1000 años todavía, dice. Ese es el punto. Mi querido hermano, si en el tiempo de Dios de pronto falta un día, pero para nosotros, en relación del tiempo, sí, mi tiempo no es el tiempo de Dios. Mi tiempo puede ser de pronto a mis ojos algo muy lento, como a veces también puede ser algo muy rápido. Por ejemplo, cuando hay pruebas, ¿cómo a usted se le hace el tiempo? ¿Ah? Cuando hay enfermedad, ¿cómo pasan el tiempo? Cuando hay dolor de muelas en la noche, ¿cómo le dura la noche? ¿Cuánto le dura la noche? Cuando está disfrutando, cuando está celebrando, cuando está regocijándose, ¿cómo se le va el tiempo? Cuando le toca ir un paseo, ¿verdad? Ya llegó, ya me estoy viendo, tan poco, tan cortito. Pero cuando es tiempo de prueba y aflicción, ¡ay, hermano, parecen siglos! Y recién es un día. ¿Se da cuenta? Mi querido hermano, para el Señor, ese tiempo, ¿sí? Ese tiempo que Él lo tiene establecido, desea que usted primeramente entienda ese tiempo y acepte ese tiempo. Amén. No solamente que lo pueda entender, sino que lo acepte. Y dentro de la aceptación usted pueda confiar y decir, es verdad. Sí, tu tiempo de pronto para mi reloj es mucho, pero igual yo voy a seguir esperándote. ¿Cuántos han perdido de pronto la esperanza? Mi amado hermano, no la pierda. Al contrario, hoy el mensaje llega para poderle nuevamente recordar ese timbre, tocarle y decirle, ojo, usted tiene una promesa de Dios. Cristo vendrá por usted. Amén. Y eso debe de ser motivo de gran gozo, de gran alegría. La iglesia, mire, la iglesia en los tiempos posterior a Jesús, en la iglesia primitiva, ¿sí? En esos pocos años, ¿sí? De vivencia, la iglesia, muchos de ellos ya estaban desanimados. Imaginémonos nosotros, que han pasado ¿cuántos años? 2000, ¿cuántos años? 2000 cerrados casi, 2016 años. Bueno, mira lo que dice el Señor. Versículo número, estamos capítulo 3 de Pedro, versículo número 2. Verso número, estamos el 8 y 9. ¿Sí? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 9. El Señor no retarda, ¿sí? Es decir, que Él no camina atrasado.
¿Cuántos saben que el Señor sí llega a tiempo? Yo llego atrasado, usted llega atrasado, pero el Señor, ojo, no retarda, es decir, que Él nunca se atrasa. Es decir, que cuando el Señor venga, usted no le puede decir al Señor, Señor, te has demorado en venir. ¿Sí? ¿No te parece que hubiera sido esto unos 10 añitos antes para no pasar tantas situaciones que pasé en estos últimos 10 años? No, Señor, no, te has equivocado. Yo llegué en el momento, sí, exacto, cuando tenía que llegar. Amén. Pero hermano, pero si hubiera llegado antes, no se hubiera muerto fulano, no me hubiera pasado tal cosa. No, el Señor quiso que eso pasara para que anhelaras con mayor ansiedad su retorno. Amén. Verso número 9. Si no, dice aquí, verso 9, según, algunos, y aquí está el punto. ¿Qué decía? ¿Qué dice el texto ahí? El Señor no retarda su promesa, sino que, algunos, ¿qué pasaban con algunos? La tienen por tardanza. Dice aquí, versículo 9, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno muera o perezca. Ahora, ¿quién espera a quién? Es la pregunta. ¿Quién espera a quién? ¿Cómo se ve en el escenario que acabamos de leer? Como que si el Señor más bien es el que nos está esperando a nosotros, ¿para qué? Para poder cumplir, ¿qué cosa? Esa promesa. ¿Pero esperando qué? Esperando que nos afirmemos. Esperando que realmente estemos, ¿sí? Diríamos así, óptimos para su retorno. Mire, cuando una persona se va a operar, ingresa a un hospital, la evalúan. Primeramente la evalúan. Luego de que la evalúan, establecen obviamente todas las anomalías que éste presenta. Y ¿sabe lo que hacen los médicos? Lo estabilizan. ¿Para qué? Para que pueda entrar al quirófano. Si por alguna extraña razón, en ese tiempo, diríamos así, de la preparación para ser operado, hasta la operación como tal, llegase a haber algún desbalance, llegase a haber alguna situación o alguna anomalía, ¿qué pasa con la operación? Se suspende. ¿Hasta qué? Hasta que el paciente se estabilice para que pueda ingresar. Ahora, mi pregunta es, si el Señor, ¿sí?, te ha establecido un tiempo, un día para su venida, y tú estás en el posoperatorio, antes de la operación, te estás desestabilizando. Pregunto, ¿qué tiene que hacer Jesús? Tiene que posponer la cirugía. ¿Hasta qué? Hasta que tú te logres estabilizar. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, pareciera ser que el día de hoy estamos, pero al 100% como cristianos, y el día de mañana, ¡pum!, al 10%. Hoy oraste con fervor, hoy leíste por poco y más toda la Biblia, hoy asististe al evangelismo, hoy no faltaste al culto, y mañana, cric, cric, un grillo no está en la iglesia. Somos tan inestables, somos tan variables, somos tan a veces, mi amado hermano, sí, inconstantes en nuestra permanencia, que el Señor dice, uy, ¿cómo quieres que venga? Porque si te encuentro así, no te puedo llevar. O si te encuentro así, te avergonzaría si me ves. Porque te sentirías tú mismo, ¿qué cosa? Indigno. Mi amado hermano, muchos en la iglesia tenían como algo tardío la venida del Señor. Pero dice la Biblia que no era por tardanza, sino que más bien Él, siendo paciente, dice así, no quería que ninguno muera, que ninguno perezca, sino que todos procedamos a ¿qué cosa? Ahora, ¿arrepentimiento de qué? Si ya supuestamente somos salvos. ¿Sabe a qué clase de arrepentimiento se refiere en este texto? Al arrepentimiento de no haber podido, sí, luego de haber sido salvos, conocerle y servirle. Lo que decía Oseas. Porque a la verdad, mi amado hermano, sabiendo, como lo dice la Escritura, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, igual nos es contado, dice la Biblia, como pecado. Cuando retomamos, mi querido hermano, Santiago, capítulo número 4, versículo número 8, dice el Señor, tened también vosotros
paciencia. Es decir, saber esperar en Dios, pero recuerda, haciendo la obra. Y dice, ¿y qué vamos a hacer en ese tiempo? Afirmad, dice ahí, vuestros corazones. Y esa afirmad es firmeza o estabilidad. Mi querido hermano, yo no sé si a ti a veces te ha tocado reparar algo en casa. ¿Sí? No sé si eres de aquellos que cuando ves algún daño, sí, y eres un poquito curioso en el asunto y le pones algo de interés, de énfasis, tratas tú mismo de qué cosa, de buscar la forma de repararlo. ¿Cuántos han reparado cosas en su casa? Hay quienes que no reparan nada ni para cambiar el foco. Dice, uy, se quemó el foco, ya pues cámbialo. Dice, no habrá un electricista, ¿pero para qué? Para cambiar un foco. Bueno, mi querido hermano, si usted es de aquellos que trata siempre de buscar, sí, o de arreglar, de componer algo, sí, mi amado hermano, si ese mismo escenario lo pasamos al ámbito espiritual, el Señor nos quiere justamente bajo ese, digamos así, bajo esas condiciones. Tú ya eres cristiano, pero ojo, el hecho de que seamos salvos no significa que nuestra vida sea perfecta. Amén. Eso no significa que en nuestra forma de vivir cristiano, sí, las cosas vayan rodando, sí, diríamos, de una manera agradable. Dios más bien nos permite en ese tiempo, sí, de advenimiento, nos permite, sí, ese lugar, ese espacio para que nosotros vayamos acomodando todo lo que está desarmado. Y por eso dice el texto en el versículo número 8, sí, que más bien durante ese tiempo de paciencia, afirmemos, dice la Biblia en el verso 8, vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que si está arreglado, no tanto el músculo, sino lo interior, el alma, lo interno, lo de afuera, va a reflejar lo que está al unísono desde adentro. Como lo decía también en otro texto el Señor, sí, porque de la abundancia del corazón habla. Si tú estás bien con Dios desde adentro, tu cuerpo va a manifestar. Sí, en este caso, sí, lo que tú llevas ya en tu interior. Dice la palabra del Señor en el versículo número 8, porque la venida del Señor, mire, Santiago lo dijo, sí, vuelvo y repito, 2000 años, tomando como fecha de referencia a la actual, sí, 2000 años atrás. 2000 años atrás, ¿cómo veía Santiago? Sí, el advenimiento de Jesús. Lo veía cerca. Porque la venida del Señor está cerca. Ahora, es verdad que han pasado ¿cuántos años? 2000. Yo no sé si usted ha entrado, bueno, ¿cuántos han ido al centro en un día lunes por la mañana, primer día de trabajo? ¿Cómo son las calles en el tráfico? ¿Cómo avanzan los colectivos? Si usted tiene vehículos para rodar, ¿cómo va a veces en las calles? Sumamente lento. A veces usted pasa en una cuadra como media hora. Mi amado hermano, pero ¿avanza o no avanza? Poco, pero avanza. Mi amado, yo no sé el tiempo que el Señor se tome en dar, por así decirlo, un paso para que se vuelva a manifestar. Yo no sé si el Señor va a mi tiempo con mi reloj, si va acelerado o va despacio. Pero algo es seguro, el Señor cada día está más cerca que antes. Y hoy por hoy yo le puedo decir que el Señor está 2000 años, sí, más cerca que 2000 años atrás. Si hace 2000 años el Señor estaba cerca, luego de 2000 años el Señor está más cerca. Así lo quiero poner. Amén. Está más próximo todavía. Si 2000 años, mi amado hermano, si hace 2000 años Santiago lo pudo ver ya de cerca, ¿cómo sería en la actualidad? Es como que estuviera prácticamente, sí, diríamos así, al pie de la puerta. Si de pronto para Santiago lo vio en la esquina, caminando y lo veía cerca, hoy por hoy yo puedo decir que está casi ya a la puerta para tocar y decir, aquí estoy. ¿Cómo estás? Si yo vengo, ¿cómo estás? ¿Me estás esperando? ¿Estás, diríamos así, alineado conforme yo te quiero ver? Haga de cuenta que el Señor le hace una llamada, sí, le timbra a su celular y le dice, sí, hijo mío, ya voy por ahí.
Espérame tal cual como a mí me gusta. Y te cuelga. Pregunto, ¿qué harías en ese momento? A ver, ¿qué harías? Si hago la llamada terrenalmente, mi amor, ya voy por ahí, voy con hambre. ¿Sí? ¿Usted qué hace ahí? Si estuvo viendo la novela, se fregó. Porque le toca en ese momento, ¿qué cosa? Ah, ¿usted cree? Mentira, al restaurante es que lo lleva. Compra tarrina y ya está. Lo mete en la olla y le da vuelta cuando viene el marido. No aprende esas cosas. Y dice, ya está. Mi amado hermano, si el Señor te llamara y te dijera, ya voy por ahí, pregunto, ¿cómo crees tú que el Señor anhelaría verte? ¿Bien vestido? ¿Ah? Mi querido hermano, el Señor viene por otro tipo de cualidades en la vida de sus hijos. El Señor obviamente nos anhela, sí, mi querido hermano, pero con una estabilidad espiritual interior. En ese momento dice, ay, voy a ponerme a orar todo lo que el año no oré, voy a orar en ese día. Hoy todo lo que no alcancé a leer toda mi vida la Biblia, en ese día la voy a terminar. No, te vas a empachar. Es imposible tratar de en un día hacer lo que el Señor te demanda que hagas todos los días de tu vida. Mi querido hermano, dice pues el Señor en el capítulo número 5 de Santiago, que es el texto que estamos tomando, como referencia de estudio, versículo número 8 en la parte final, porque la venida del Señor se acerca. Verso número 9, hermanos, ¿qué debemos de hacer mientras eso sucede? Mira, no os quejéis. El término en griego aplica al mismo término que es murmurar. Sí, es el mismo término. Sí. En griego se lo pronuncia como himais. Sí, himais. No os quejéis, no murmuren unos contra otros. Ojo, tomando como referencia eso. ¿Qué cosa? La venida del Señor. Dice aquí, no os quejéis. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cuando uno no puede lograr tener en Dios esa virtud de saber esperar, entonces uno se impacienta, y comienza en este caso, a cuestionar en que si Dios realmente está o no está preocupado por mí. Que si Dios está realmente o no interesado por mi vida. Si está realmente o no interesado por mis problemas. Me ha abandonado, dirán muchos. El Señor no viene, o el Señor no me atiende, o el Señor simplemente no me escucha. Y si no me escucha, mucho menos va a venir. Y si no responde a mi oración, mucho menos va a prestarle importancia a mis problemas. Y eso puede ser causa de murmuración. De unos contra otros, hermanos. Hermano, ¿y por qué no viene? No, a la verdad mañana lo puedo hacer también. O sea, lo dicen ¿bajo qué sentido? ¿Bajo qué óptica lo mencionan? Bajo la óptica del desinterés. Porque ellos piensan de que el Señor también se ha olvidado de ellos. Versículo número 9 nos dice, para que no murmuremos, que no lo hagamos, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante y obviamente haciendo la óptica, viendo a Jesús, está delante de la puerta. Y es verdad, Cristo siempre está a la puerta, siempre ha estado a la puerta. Cuando uno va a Apocalipsis, por favor, acompáñeme a un texto muy, pero muy conocido. Apocalipsis, en el capítulo número 3, versículo 20. Apocalipsis 3:20 dice el Señor, he aquí, mira cómo lo certifica, lo asegura. He aquí, ¿qué dice el Señor? Yo estoy, ¿en dónde estoy? He aquí, yo estoy
a la puerta. ¿Sí? ¿Y está qué cosa? Llamando. Eso es anunciándose. Pero el Señor se anuncia en tu vida, no para que simplemente digas, Él está ahí. ¿Sí? A veces has recibido visitas, entre comillas digo esto, indeseables. ¿Sí? Donde ni siquiera te dé ánimo de ir a pararte a abrir la puerta, sino que déjalo que golpee, y ahí mismo se aburre que hasta que se vaya. Mi amado, al parecer hay muchos creyentes que tienen esa misma actitud con el Señor. Porque cada vez que el Señor, ¿sí?, les toca a su puerta y está parado ahí, esperando de parte de nosotros una reacción, el creyente está tan inmiscuido en sí mismo, ¿sí?, que no presta atención, ¿sí?, a su Salvador. Y para él le da lo mismo que desde el altar se predique casi a diario de que debe de ir a predicar, de que debe de orar, de que debe leer la Biblia, de que debe, sí, tener una intimidad con su Dios. Le da lo mismo, porque ya no le resulta para él, sí, en este caso, novedad de que se predique, sí, acerca de esto en tan reiteradas oportunidades, si a la verdad el Señor todavía no viene. Mi querido hermano, yo no sé qué tan motivado o desmotivado estés, pero algo es seguro: Cristo viene. Y cada quien experimentará en sí su gozo o su tristeza si el Señor en su venida nos halle con una forma de vida totalmente apagada a lo que el Señor quiere para con nosotros. Dice la Escritura en el versículo, si vamos por favor, en el capítulo número 5 de Santiago, versículo número 9, respecto a esto, verso número 10, el 9 ya lo leímos. Hermanos míos, y mira, no hay nada mejor que los ejemplos, tomad como ejemplo. A veces, ¿sí?, leemos pero no reflexionamos. Tomad como ejemplo de aflicción, pero también al mismo tiempo ¿de qué? Y de paciencia. ¿Eso qué implica? Que cada vez que yo tengo pruebas también debo de tener paciencia. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. ¿A quiénes? A los profetas que hablaron en el nombre. Y eso hasta, si quisiera ser práctico en la Biblia, hasta los tiempos de Juan. Hebreos capítulo número 11 menciona algo más, unas páginas atrás simplemente. Acompáñeme por favor. Hebreos capítulo número 11, verso 36 en adelante. Mira lo que dice el Señor. ¿A qué se refiere Santiago cuando dice, miren como ejemplo a los profetas del Señor? Hebreos 11, verso 36 en adelante. ¿Ya lo encontró? Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto, prisiones y cárcel. Ahora yo les pregunto algo, antes de seguir leyendo. ¿Cuántos han podido pasar por esto como cristianos? A ver, que alcen la mano. Ni uno solo, ¿verdad? ¿Verdad? Ni uno solo. Por causa del Señor. De pronto, si no ha pagado algo y se lo llevan preso, pues ahí va. Sí, estaremos orando por usted. Mi amado hermano, pero por causa de la fe, vuelve a leer el versículo 36. Experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Sí? Pregunto, usted va a la casa y el marido la está esperando con un látigo, sale de aquí cristiana, y ¡guau! Le dan así. O predicando la palabra lo han cogido de la nuca, vente a la cárcel, se lo han llevado. Yo pregunto,
con este nivel o con esta intensidad de prueba, pregunto, ¿será fácil o difícil ser cristiano? Muy difícil. Pero este remanente, o diríamos así, este personal, supo mantenerse en este nivel de prueba, fiel a Dios. Con este estándar de vida, de cárceles, vituperios, persecución, supo mantenerse, diríamos, en el hervidero, sí, de la prueba, supo mantenerse buscando y, amado hermano, puesto su mirada en Dios. Dice la Biblia en el versículo número 37, fueron, porque habla de esto, es decir, de todos estos hombres de fe, fueron apedreados, aserrados, partidos por la mitad. Dicen que Isaías fue partido por la mitad con una sierra. Sí, y no sierra eléctrica, sino de aquellas que se cogen, sí, para cortar madera, las antiguas, obviamente, sí, que eran un latón, sí, con obviamente las puntas, un tronco de un lado sujeto, un tronco del otro, fue puesto en la mitad y fue aserrado, partido por la mitad. Así murió, dicen los historiadores, el profeta Isaías. Versículo número 37, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá. ¿Cuántos se acuerdan de David? ¿Sí? Anduvieron de acá para allá, cubiertos, no porque querían, pero no había de otra, cubiertos. ¿Cómo se vestían? De pelos, dice aquí, de pieles de ovejas y de cabras. ¿Qué más andaba? ¿Cómo andaba ese pueblo? Pobres, ojo, angustiados, maltratados. Verso 38, y mira, y esto es cierto, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Insisto, ¿quién ha pasado esto por causa de Cristo? Por ahí, ¿qué es lo que a veces a nosotros nos pasa? Nos cortan la luz. ¡Ay, estoy por prueba! ¿Verdad? Mi amado hermano, llega a la casa, se le quema el arroz. ¡Ay, estoy siendo probada! Se le quemó el arroz. Lo despiden del trabajo. ¡Ay, hermano, una prueba, una tribulación, hermano! Parece la grande. Porque se quedó sin trabajo. ¿Sí me está entendiendo, mi amado hermano? Por ahí una arenilla en el riñón. ¡Ay, hermano, estas pruebas de Dios! Me le mandan a saltar la cuerda y se le fue la piedra. No es, mi amado hermano, ¿sí?, punto de comparación lo que nosotros vivimos con lo que ellos han vivido. Pero hay una gran diferencia. Que al parecer las grandes pruebas atraen o también conllevan grandes firmezas en Dios. A veces como que es necesario que vengan pruebas grandes para que también los hombres y las mujeres de Dios también sean grandes en su Dios. Y es verdad. Cuando hay pruebas livianas, como que los creyentes pasan light, dicen ahí, ¿no? Pero cuando ya el sistema aprieta, entonces el creyente también comienza a clamar y dice, ¡ay, Señor! Y comienza a ajustar el desarmador con el tornillo y dice, esto hay que perseverar, hay que orar, hay que buscar, no faltan los cultos. Está ahí, mi amado hermano, clamando desde su casa, orando, pidiendo a Dios el milagro, la salida a su situación. Mi querido hermano, no tienes excusa. Eso es lo que prácticamente Hebreos lo anuncia. No tenemos excusa de que nuestras livianas congojas, sí, que obviamente al flojo le hacen ver como que si fuese la gran tribulación. Se le fue el marido, ¡ay, lo he perdido todo, hermano! Tu esposo es Cristo. Hermano, se me fue mi hijo, ¿qué hago? Aquí hay muchos hijos. Coge a uno y discípulalo y enséñale la buena y la sana doctrina y ayúdale a amar al Señor.
En Cristo hemos ganado hijos, familias, esposas, esposos. Hemos ganado todo. Si yo tengo una familia, amado hermano, son ustedes. Aquí tengo bastantes madres, bastantes padres, hermanos, hermanas. A unos son un dolor de cabeza, a otros son, mi amado hermano, motivo de gloria y honra. Pero todos somos, sí, en Dios una familia. No estoy solo, es lo que les quiero decir. Mi querido hermano, ellos sufrieron lo que sufrieron. Pero dice el verso 39 a manera de elogio. Y todos, ojo, no hubo acepción para esto. Todos estos, aunque alcanzaron, ¿qué cosa alcanzaron? Buen testimonio mediante la fe, porque se agarraron de eso. No, ojo, no recibieron lo prometido. Diría cualquiera, uy hermano, tras que dolor, muerte, litigio, tanta situación. ¿Y qué dice la Biblia que no recibieron? Por ejemplo, Moisés. ¿Qué se le había prometido a Moisés? ¿La recibió? La vio. Subido en el monte. Y nunca entró. Cualquiera diría, uy hermano, así es el evangelio, yo ya no camino más. Y se va al mundo. No hermano, que así es, no, yo para qué voy a orar, para qué voy a evangelizar, para qué voy a hacer la obra de Dios, no, ahí nomás. Mi amado hermano, dice la Biblia, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo, y aquí está el asunto, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, mire, perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué implica ese texto y esa porción bíblica? De que si ellos pasaron lo que pasaron y no recibieron lo que se les había ofrecido, nosotros no somos exentos, primeramente, ¿de qué? De la prueba. Ellos sufrieron, usted también. Claro, no en la medida que ellos sufrieron. Porque aquí, gracias a Dios, aquí por lo menos, en este país, gracias a Dios, ¿qué cosa no hay? No hay persecución. Aquí no hay restricción, ¿para qué? Para poder llevar la palabra. Váyase, mi amado hermano, a la India. Váyase a Nigeria. ¿A qué otro lugar? El más cercano. ¿Cuál? En Colombia no está tanto. En Venezuela, váyase a la China, por ejemplo. Mi amado hermano, ahí es fácil. Usted no sé si ve, esto casi no sale en las noticias, pero en internet sale bastante. ¿Sí? Cómo los musulmanes a los creyentes, ¿sí? Mi amado hermano, con un cuchillo en mano, ¿qué hacen con sus cabezas? Los decapitan. Simplemente porque no rehúsan su fe en Cristo. A veces yo digo, Señor, ¿y si eso viniera para acá? Usted conoce una anécdota que yo participaba, sí, hace años, creo que el primer año cuando vine a la iglesia, sí, mi amado hermano, en una oportunidad en Colombia, cuando la guerrilla estaba en su apogeo, ahorita ya no, sí, gracias a Dios. Ingresaron, mi querido hermano, un grupo de gente armada a una congregación de un pueblo, sí, y rastrillando las ametralladoras delante, el pastor estaba predicando, dijeron, ¿quiénes son cristianos aquí? Y tras rastrillaron toditos. Hermano, la iglesia se paró y se fue. Y se quedaron de esos, así como esta cantidad, de esos cientos, se quedaron, mi querido hermano, sí, unos cuantos. Y ahí estaban temblando. Sucedido esto, dicen, aquel que comandaba, cierren la puerta. Y la cerraron y dijeron, todos aquí nos morimos todos. Bueno, o los pocos que quedaron. Cerrada la puerta, dejaron todos los soldados sus armas en el suelo y dijeron, nosotros también somos cristianos y queríamos saber cuántos comparten la verdadera fe de Cristo, y todos comenzaron a alabar al Señor. Pero, ¿qué de los que salieron? Si esto ocurriera hoy aquí, ¿sería de los que se quedan o de los que salen corriendo? La respuesta usted la tiene.
Hay quienes en casa, ante una leve amenaza de un marido que estorba, la mujer termina diciendo, ya no voy al culto, pastor. ¿Qué pasó, hermano? No es que mi marido me hace problema. Yo digo, pero el Señor dice que debemos de sufrir en el nombre del Señor. Usted le hace todo, sí, yo le hago todo, lo atiendo, sí, le deja cocinado, sí. Y entonces, es que me hace problema. Yo digo, ¿y dónde está que se levantará el marido contra la mujer, la suegra contra la nuera? Es parte de la cruz de Cristo, el sufrir. Lo que pasa es que a veces no somos tan valientes para poder resistir. Solo aquel que ama a su Señor es paciente y le espera, sí, bajo cualquier circunstancia. ¿Les podrías esperar tú? Si lo haces, harás muy bien. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Cristo, por esta oportunidad con la que hoy